Bueno, Bueno, siendo las 12:05, ah, si les parece, Ale, tomás la muy palabra bien, y entras en el contexto de la pregunta de investigación que eligieron para muy trabajar. bien. Bueno, muy bien. Acá en el otro monitor tengo delante las bases y condiciones. Hicimos eh, escribimos ahí las bases junto también a Jean Meduce y a Daniel Martínez Pampa. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, Y perfecto. bueno, básicamente este Zoom fue organizado para los que ya están inscritos. Actualmente creo que tenemos 13 y se van sumando. Como no es obligatorio tampoco inscribirse previamente, bueno, puede ser que recojamos seguramente más inscripciones sobre el final de la fecha de- en que cierre, digamos, las presentaciones. Cualquier pregunta que tengan, por supuesto, para eso estamos armando este Zoom, incluso también para orientarlos eventualmente si necesitaran algún tipo de orientación. Y pues bien, estamos muy contentos de estar armando este concurso. Me parece que es una buena oportunidad para realizar un poco de investigación y también me parece interesante que haya una suerte de estímulo para los mediadores, licenciados en resolución de conflictos, estudiantes de mediación, con las cartillas que hemos presentado en las bases, de tal manera de que como comunidad vayamos dando respuestas a cuestiones que creo son esenciales, que tienen que ver con el universo en el cual cada uno se trabaja, ¿no? y presta tareas. Es algo que se ha discutido muchísimo en nuestro país. En España justamente empieza a discutirse, hay muchos artículos sobre este tema, y también creo que ninguna comunidad latinoamericana, hispanoamericana, está exenta de dar esta discusión, que es una discusión interesante, y sostenerla con argumentos, no con cuestiones meramente corporativas, que por supuesto las hay, sino con argumentos, en algún punto podemos decir, científicos, ¿no? Bueno, con esto doy por abierta la charla y también me gustaría que se presenten cada uno de ustedes los evaluadores para que los inscritos los conozcan con una breve presentación. Igual está esa presentación expuesta en las bases, perdón, en nuestra web, que también creo que ya deben haber ingresado los que se inscribieron. Así que bueno, vamos a dejar que se presenten cada uno de ustedes. Yo te dejo a vos, Flor, que vayas ordenando un poquito las presentaciones de cada uno. Y gracias, ¿eh? Gracias por estar. Como no, si les parece bien entonces, me gustaría empezar por el señor Roderta, bueno, que es el anfitrión que ha llegado primero. Así que adelante, Josep. Bueno, yo soy Josep Redorta, algunos me conocen ya, la verdad es que vengo del campo del derecho, luego me pasé a psicología social y mi trabajo se ha movido en el campo tanto de la investigación como de la intervención en casos concretos, los últimos años pues en el ámbito de salud, pero bueno, he trabajado en todos los campos realmente. Y también divulgación, he dado bastantes charlas, he escrito unos cuantos libros y artículos sobre este tipo de temas. Y bueno, la verdad es que en este momento me interesa también la cuestión internacional porque aporta una visión distinta de las cosas, son distintos contextos, distintas realidades, y eso amplía la mente. Si no, esta misma reunión es una buena muestra de ello. Bueno, no sé si los que quieran preguntarme algo, que me pregunten. Salvo el saldo de la cuenta corriente, lo puedo decir todo. Muy bien. Bien, si no hay preguntas entonces, vamos a continuar con la presentación de Rocío Sampere, que también fue la segunda ingresante a la reunión.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde aquí en Madrid, en Alicante son las 5 de la tarde, con un calor que hablábamos antes y con el miedo de la pandemia que tenemos todos, ¿verdad? Mi nombre es Rocío Sampere y soy directora del Instituto de Mediación de la Asociación Madrileña de Mediadores. Y sigo enamorada, ya fans de Alejandro Paz, que tiene una fuerza terrible para organizar temas de investigación tan un poco complicados, ¿verdad?, como ha sido lanzar esta pregunta, que además es tan necesaria en este momento. Nosotros aquí en España no hemos logrado implantar bien la mediación, va a duras penas, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice incluso el Parlamento Europeo, ¿verdad? En una resolución que hizo para explicar si se está transponiendo correctamente la directiva, decía que es que todavía los operadores jurídicos estaban, unos eran incrédulos, otros no confiaban en la mediación y otros era humano, ¿verdad?, que lo vieran como algo que podía perjudicar sus intereses. Yo tuve el placer de escribir en el Anuario de Derecho de Familia de Tirán Leblanc de este año y me pidieron que escribiera justo sobre este tema y lo titulé como Posiciones, Intereses y Necesidades de los Operadores Jurídicos, y lo quise ver desde el aspecto humano, no es una crítica, es apelar al conocimiento, a investigación, a esa forma que tenemos que tener de vivir, yo creo, para empaparnos de lo que sucede, no escapar a ello y ver qué tenemos que hacer. Sobre todo porque yo que soy procurador de los tribunales desde hace 37 años, cuando empecé con la mediación lo vi como un enemigo y empecé a estudiarla casi para combatirla y después me quedé enamorada de ella y aquí estamos luchando por ella. Entonces, si al ciudadano le viene bien, nosotros tenemos que investigar qué está pasando, si es verdad que le viene bien, quién le viene bien, qué estamos haciendo mal, si los acuerdos se toman bien. Yo dirijo el máster de la Universidad Internacional de La Rioja y tengo la oportunidad de contactar con muchos de ustedes y aprender de todos ustedes, de cada cultura que tenemos diferente, que ahora mismo tecnológicamente estamos tan unidos y podemos avanzar juntos. Y este era un tema que había que tomar. Yo sé que a Alejandro le ha costado, ¿no?, ¿verdad? Pero es una pregunta muy necesaria que nos tenemos que hacer. Desde mi punto de vista me dejaré llevar por estos grandes que componen este equipo y ayudarles en todo lo que necesiten, con toda la humildad, con todas las ganas y con toda la esperanza de que al ciudadano le llegue muy bien este sistema, que le va a venir también, sobre todo con estos medios tecnológicos que nos vemos obligados de utilizar ahora. A su disposición. Excelente, Rocío, muchas gracias. Quiero, darle la bienvenida a las personas que se están sumando, a otro de los evaluadores, que es Juan Luce, que acaba de ingresar, y María San Martín. Hola. Hola, Juan. Buen día, ¿cómo están? Mucho gusto estar aquí. Buen día, Juan. Encantado. Pregunto si esto es solamente la reunión de quienes integramos el jurado o está abierto a quienes querían consultar e interiorizarse en la temática. Sí, los pongo en contexto. Están participantes de las personas que ya se inscribieron al concurso. Uno de ellos ya ha presentado trabajo y acaba de ingresar María San Martín, que entiendo también eres una de las participantes. Si no estoy equivocado, quieres corregirme. Y lo que por eso yo la invité a María Teresa pensando que era algo abierto, y por eso es mi pregunta. Ella es mediadora y estaba muy interesada en la temática. Excelente, sí, tenemos participantes también, así que bienvenida María, y lo más abierto posible, siempre es lo más constructivo, así que maravilloso. Hola, muchas gracias. No, por favor. Les contamos que en este momento cada uno de los evaluadores está haciendo una breve presentación y su incursión sobre un poco la pregunta disparadora de este concurso. Así que a continuación, Ingrid Naranjo es quien tiene la palabra y la escuchamos.
Muchas gracias. Buenos días, porque acá en Costa Rica son las 9:14 de la mañana. Buenas tardes para los que estamos unas horas por debajo ya en el día. Agradecer este espacio que me parece pertinente, sobre todo en una pregunta que nos ha movilizado muchísimo. Yo soy mediadora. Aquí en Costa Rica la mediación existe como un movimiento, como un enfoque y desde una ley desde el 1998. Y en su artículo primero lo que dice es que no necesariamente una persona tiene que estar formada o preparada para ser mediadora. Y a lo largo de los años, una de las discusiones que hemos tenido es, bueno, qué tanta formación y qué tanta preparación se necesita y en qué áreas, ¿verdad? Porque ha transcurrido que efectivamente desde la pregunta académica que nos lleva a la reflexión, a quién le toca, a qué profesiones, desde dónde se debe mirar, cómo se debe mover. Yo soy psicóloga de formación, me dedico a la psicología en el área del trabajo y las organizaciones, así que la mediación que tiene que ver con mi área de trabajo, que es personas que trabajan, va por el lado más bien de qué pasa cuando hay un tema de violencia laboral. Entonces, sobre eso hay muchísima discusión, hay muchísimas posiciones y también, como decía Rocío, me sumo a que esta experiencia no solamente es necesaria en lo académico, sino en la elección que hacemos cada día cuando buscamos una solución o apoyamos en un proceso de solución. La buscamos nosotros porque nos cuestionamos cuál es el rol, cuál es la posición, cuál es la postura que debemos asumir desde esto que hacemos, que es mediar, y a quién le compete la toma de decisiones. Se ha movido mucho en Costa Rica en la esfera judicial. Está todo el tema jurídico de las etapas de conciliación, que son obligatorias, y entonces eso nos mueve un poquito ahí como también cuál es la postura, qué pasa con las partes, al final quiénes toman la decisión, si sigue siendo un tema jurídico o sigue siendo un tema de la mediación. Hace poco se estrena la mediación laboral como una formación de especialización y que para el Poder Judicial implica que las personas mediadoras laborales estén inscritas en su base de datos. Entonces eso es interesante porque en esta pregunta que bien Alejandro genera es parte de todo este cuestionamiento que hacemos. En Costa Rica la mediación es una formación de carácter certificado, no se estudia ni como licenciatura ni como maestría, tiene una cantidad de horas específicas para poder llenar esos procesos y es lo que ha ido avanzando a lo largo de los años desde que se generó la ley RAC, que así es como se llama, de 1998, y desde que se instituye la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, que son como se llamó en el momento en el que fue creada, que se llama DINARAC. Esta es una dirección que es la que articula todo lo que hacemos las personas mediadoras en el país, con una certificación, que estemos inscritos en eso que se llama certificación. Así que la pregunta es una pregunta que nos inspira el pensamiento, que nos cuestiona el quehacer. Siento que nos moviliza también en una necesidad porque el mundo es cambiante y hoy si algo tenemos claro es que es cambiante y que los problemas, los conflictos, las situaciones sobre las que se conflictúan las personas también se han modificado a la luz de esta virtualidad y hoy las tenemos que resolver así. Entonces, creo que es muy pertinente, que es muy amplia la pregunta, que veremos muchos trabajos en muchísimas líneas que nos darán muchas condiciones de pensamiento y reflexión sobre el quehacer. Y me vuelvo a sumar a las palabras de Rocío, que era algo que quería compartir con ustedes y las hago mías, dado que ella las dio primero. Es la convocatoria que se hace con grandes profesionales que han escrito, que han trabajado sobre la materia hace muchos años y que hoy estoy muy, muy convencida de que vamos a crear una comunidad de pensamiento que nos va a permitir ver todas estas aristas en los diferentes países y que nos llevaremos muchísimas buenas enseñanzas en una comunidad de aprendizaje, ahora como socios también del conocimiento. Así que les agradezco el espacio, las inquietudes que tengan, que podamos nosotros llevarlas a buen puerto y si no, pues que signifiquen también un acto de reflexión que es para lo que estamos acá. Me quedaré unos 20 minutos más porque luego debo entrar a otras actividades por condiciones de trabajo y que me chocaban un poquito con el horario. Pero ha sido un gusto tenerles rostro y también a las personas que se nos unen en la comunidad y a quienes ya enviaron sus escritos. Así que muchas gracias, buen día y mucho gusto.
Maravilloso, Ingrid, muchas gracias a vos. Bueno, les cuento que ingresó a la sala Narda Bernal, otra de las evaluadoras. Narda, bienvenida, y te pongo en contexto. Estamos haciendo una presentación de cada uno de los evaluadores y nos acompañan, bueno, personas que ya han presentado sus trabajos y dos participantes interesados más, ¿de acuerdo? A continuación, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias. A vos, Narda. A continuación, sigue su turno de presentación Ingrid Kuster. Bueno, primero que nada quisiera agradecer la instancia de aquel que tiró la primera piedra, que entiendo que fue Alejandro, y a los que tomamos luego después esa invitación. Porque lo agradecí en un primer momento interiormente, y luego de compartir en diferentes grupos, en diferentes chats, en todas las redes sociales, todo lo que generó, doblemente agradecida, porque decía, ¿cuánto sentido hace esta pregunta? Que en muchos de esos grupos ha resultado incómoda, en muchos de esos grupos ha resultado con una respuesta que al menos a mí me ha causado sorpresa, porque ha sido muy combativa la respuesta de algunas corporaciones, como decía Alejandro, lo cual confirma que era necesaria la pregunta. Independientemente del resultado al que uno pueda llegar, o el lugar desde donde haga uno el planteo, lo que interesa va a ser eso, el proceso de ir pensando y repensando ciertas prácticas que en todo caso hacen que nuestra estructura desde lo académico también sea más robusta, o que tenga más estructura, ¿no? Y celebro que, como siempre digo, el derecho ha parido a muchos mediadores, pero muchas otras disciplinas también lo han hecho, y por supuesto que poniéndola en un lugar para ser resaltado, ¿no? Y en esa línea me quedo con una experiencia, sí, eso es como una experiencia desde lo personal por haber conocido, leído, y me interesa profundizar en ello, que es de las comunidades wayuu, espero decirlo bien, porque no sé si se dice así, pero usan este término del palabrero como una figura muy asimilada a la del mediador. Y acá no se habla ni de abogado, ni de psicólogo, ni de contador, ni de ninguna de las otras disciplinas, sino que se habla de aquella persona que tiene las habilidades necesarias para poder, a través de la palabra, intervenir adecuadamente en un conflicto de la comunidad, o un conflicto entre dos o más personas. Y me parece que en un punto es un debate actual, pero que tiene muchos antecedentes en nuestras propias comunidades originarias, que son los wayuu en este caso, aunque sé que hay otros que lo tienen también a lo largo de toda América y de todo el mundo, creo yo. Así que esa es mi presentación. Muchas gracias, Ingrid, muy amable. De nada. Damos paso entonces a Juan Luce para su presentación. Bueno, muchas gracias por darme el lugar. Muy interesantes los distintos comentarios que estoy escuchando en las diversas presentaciones, y me alegra ver que más allá desde el lugar del cual cada uno de nosotros hable, estamos todos unidos por esta pasión que es la mediación y el abordaje de conflictos en general. Como han hecho los demás, yo no puedo evitar, en primer lugar, agradecer a Alejandro por esta convocatoria tan interesante, que parece partir de una pregunta. La primera vez cuando me la acercaste, Alejandro, me pareció simple, y 2 minutos después dije, no, esto no es una pregunta simple, porque justamente una de las cosas que forman parte, entiendo yo, de lo que es investigar,
es no dar nada por obvio, es decir, no dar nada por sentado, como se suele escuchar en ciertos ámbitos. Quiero contarles que yo también me sorprendí por la repercusión que tuvo esta pregunta en las redes, y la repercusión tanto positiva como negativa. Recuerdo una frase que era: la misma pregunta en sí no es conducente porque es obvia la respuesta. Y justamente ahí está el punto. Ya cuando vemos que alguien contra esto o reacciona de esta manera, quiere decir para mí que la pregunta está muy bien formulada, porque echa a rodar un montón de certezas, nos empieza a movilizar. Les cuento así muy brevemente, yo soy abogado de profesión de origen y dedicado exclusivamente al campo de la mediación desde el año 1995 en Buenos Aires, y también a la formación de mediadores en Argentina, Brasil, y por todo, recorriendo mucho, sobre todo nuestro país. También soy profesor universitario. Trabajo mucho en la Facultad de Derecho y en otras universidades, pero en especial en la Facultad de Derecho de la UBA, donde desde el año 2009 tenemos una materia obligatoria que se llama Métodos Alternativos para el Abordaje de Conflictos, y nuestro objetivo ahí, junto con los colegas que me acompañan, entre otros María Teresa, aquí presente, es tratar de mover las cabezas, las mentes de los futuros abogados, aquellos que que van egresando y graduándose, y que puedan pensar en un abordaje diferente. Yo no quiero aquí mencionar cuál es mi postura, me parece que no correspondía, ya que nosotros vamos a integrar el jurado, decir qué es lo que yo pienso con respecto a esta pregunta. Lo que sí pienso es que me genera muchas preguntas. Coincido con las colegas a quienes he escuchado en que es necesario profesionalizar la mediación. También coincido en que es necesario e importantísimo los nombres que utilizamos para las prácticas y los métodos que aplicamos. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el tema del trabajo, que escuché de parte de Ingrid, aquí en Argentina hablamos de conciliación laboral, como también hablamos de conciliación del consumo. Y es muy interesante pensar que en el ámbito prejudicial, de las prácticas prejudiciales, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, tanto la conciliación de consumo como la conciliación laboral, como la mediación civil y comercial, exigen para ser mediador o mediadora el título previamente, y luego una formación con un examen bastante riguroso para una certificación. Por eso, obviamente, quien tenga que dar una fundamentación de por qué considera o no considera que se debe ser abogado, o no, creo que en todo caso la fundamentación nunca debe partir de una defensa de una incumbencia profesional, sino de realmente buscar las razones profundas de por qué defiende su incumbencia. No sé si fui claro con esto, y no quiero demorar más el tiempo de los demás, así que muchas gracias por esta presentación. Muy contento con esto. Gracias. Al contrario, gracias a vos, Juan, y la verdad es que yo me siento como en una clase, estoy aprendiendo de todos ustedes un montón, así que yo lo siento súper claro, aunque no tenga que ver con el concurso, pero es muy agradable y muy nutritivo todo lo que están contando. Y a continuación, bueno, es el turno de Varinia Penco con su presentación.
Hola, para mí buenos días, acá son las 11:30 van a ser, temprano, cerca de la hora argentina, pero buenos días, buenos días temprano, buenos días medio, buenas tardes para los que están más lejos, ¿cierto? Se cumple todo el espectro. Bueno, me sumo también a las palabras de felicitar la iniciativa, gracias Alejandro, creo que fuiste muy valiente en atreverte a dar el paso de plantear un tema que sin duda no deja a nadie indiferente, ya que sin duda, ya sea, como han dicho varios, ya sea que puede estar a favor, en contra, o quizás prácticamente, yo diría que casi todos tienen una postura en relación a eso, pero independiente de eso, lo que encuentro más interesante es que me tomo de las palabras de Rocío, cuando decía que quizás por qué ha costado tanto que también entre. Yo creo que también es una pregunta que nos va a interpelar a nosotros desde cómo nos ponemos de acuerdo en relación a cómo se debe realizar o ejecutar. Si quizás no hay una unanimidad clara entre los mismos profesionales que la ejercen, puede ser que eso sea quizás un factor también a considerar de por qué puede costar permear a la misma sociedad. Entonces, todas aquellas situaciones en las cuales te pongan en una posición de reflexión y de análisis, desde nosotros mismos, ya es un aporte. Y cuanto más va a ser un aporte hacia afuera, porque se va a mostrar una unidad, una uniformidad, idealmente. O sea, siempre van a haber personas con distintos criterios y distintas miradas. Lo que encuentro fascinante también desde la posibilidad de este trabajo de no solo basarlo en una argumentación teórica, sino que llevar la reflexión desde la teoría y también quizás con situaciones prácticas, porque muchas veces la teoría pudiera llevar a pensar una cierta línea, pero las experiencias prácticas que se pueden también incluir dentro de esta experimentación pueden llevar quizás a mostrar hacia otro punto. Tratando de mantener un poco, cierto, como la imparcialidad de no poder decir, como decía Juan, cuál es la postura como de cada uno. Yo les cuento un poquito, soy de Chile, soy mediadora, soy magíster en mediación y soy la actual presidenta del Colegio de Mediadores de Chile. Chile tiene uno de los pocos países internacionales que tiene un colegio profesional, amparado legalmente como cualquier otro colegio profesional del resto de las profesiones existentes. Si bien la mediación en Chile es una especialización de postítulo de posgrado, no existe la carrera de pregrado en licenciatura en resolución de conflictos, como por ejemplo si existe en Argentina, hace 3 de febrero tengo entendido que da una licenciatura. Acá no, es una especialización. No tenemos ley de mediación general, sin embargo sí tenemos leyes específicas en familia, que está ya prácticamente desde el 2004 normado, regulado, muy bien establecido. Yo diría que es lo más fuerte desarrollado a nivel nacional. También tenemos ley a nivel de mediación en daños en salud, mediación escolar, muy relacionado como con la convivencia escolar, ¿cierto? Con la ley en relación a la convivencia escolar y a los actuales estatutos que deberían tener en el manejo en ese sentido. Tenemos ley también en relación a la mediación laboral. Estamos al debe de una ley, ya sea de mediación general, mediación civil específicamente en el área comercial. Y ha sido bien interesante para nosotros el desarrollo de la pandemia, porque eso ha permitido también cuestionarse, sobre todo desde el punto de vista como comercial, desde cómo poder favorecer un acceso a la justicia. Y en Chile, yo diría que desde octubre, desde el 2019, desde nuestro estallido social, también se ha replanteado todo el enfoque de cómo se enfrenta la conflictividad. Y se está viviendo en nuestro país un despertar, una reflexión bastante interesante y a nivel transversal, donde incluso las distintas profesiones, los profesionales del derecho, se están acercando con un cambio de mirada también hacia la mediación, hacia la forma de resolver los conflictos, y en realidad viendo que en realidad podemos, independientes que se dediquen o no a la mediación, sino como
como oficio independiente, desde la abogacía y desde la parte más litigante, por así decirlo, la parte más colaborativa, está viendo como un cambio de mirada, desde los mismos colegios profesionales de abogados, ya sea a nivel nacional o incluso regionales, con distintos conversatorios, y eso es muy estimulante con lo que yo decía de cómo nos mostramos hacia la sociedad, de cómo nos mostramos nosotros hacia afuera. Yo los invito a pensar, los invito a reflexionar, y muchas veces es interesante cuando uno puede partir desde una premisa, pero a través de un desarrollo profundo, desde una reflexión, puede ir quizás cambiando de mirada para otro, y eso es lo más interesante cuando uno hace un proceso reflexivo y un proceso investigativo, ¿cierto? Que en realidad se va como revelando un poco así a sí misma, o sea, no hablando como de una verdad objetiva, pero uno va viendo distintas realidades, distintos enfoques. Bueno, en lo personal, en Chile también, en relación a la formación, es necesario tener una formación profesional con una profesión de base, con estudios de postítulo, de posgrado, para incluirse en estos registros que yo dije que cada una de las leyes tenían. Por ende, los mediadores sí deben tener una formación específica en la materia, ya sea a nivel de diplomado o de magíster. ¿Y qué más hablando del país? Bueno, y este es un tema que en ciertas, o sea, yo diría que quizá en lo específico en Chile, en el área comercial es donde es más duro. En las otras áreas yo diría que está un poquito más zanjado, la temática de las miradas interdisciplinarias, y se están comenzando a ver distintas realidades y contrastando la teoría con la práctica de lo que está haciendo. Están comenzando programas en relación a la mediación comercial producto de la pandemia, y después, para no influenciarlos mucho, pero eso sí es interesante, de cómo en la práctica está moviendo un poco realidades, o sea, el ejercicio en sí está moviendo un poquito de realidades anteriores, así que muy abiertos a todas las preguntas. En el caso de Chile se me han acercado bastante también a preguntar de las ganas que tienen que participar, y yo los animo a que se lancen a escribir, y que todo aporte de verdad va a ser súper bien recibido. Vamos a terminar con un insumo que lo único que va a producir es beneficio, y va a producir reflexión, e inclusive desde posturas que puedan ser bien radicales. También es muy interesante saber por qué piensan las personas así, y desde dónde miran, por qué miran. Así que yo siento que aun cuando puedan ser trabajos incluso radicalizados, también aportan, porque uno puede enterarse por qué piensan como piensan, y de esa manera también poder tener un abordaje dentro de nosotros mismos, incluso también más colaborativo, y poder abordarlo así. Así que muchas gracias, y gracias a cada uno, y un placer y un honor estar con gente de tanto prestigio académico. Yo sé tus libros y tu trayectoria, así que en realidad hay mucha experiencia acá, así que en ese sentido muchas gracias, y siéntanse a los participantes también, que van a estar muy bien representados por toda una gama de opciones, así que eso, muchas gracias. Gracias, Varinia. Bueno, gracias, Ingrid Naranjo, se está despidiendo, así que bueno, contigo seguiremos seguramente en contacto en la próxima. Muchas gracias por tu aporte. Ahora sí, damos la palabra a Narda Bernal, la última evaluadora que tenemos aquí en este Zoom. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues es un gusto saludarles desde aquí, desde México. Acá son las 10 de la mañana, 10:38, entonces igual pues buenos días y buenas tardes, dependiendo de los horarios de los lugares en donde cada uno de ustedes se encuentren. Pues para mí ha sido un honor tener la posibilidad de participar en esta posibilidad de ser evaluadora, y es verdaderamente un placer poder compartir con ustedes esta experiencia. Le agradezco mucho a Alejandro el que nos haya convocado, y por supuesto también cuando yo tuve la posibilidad de mirar la pregunta, muchas ideas vinieron a mi mente,
dándome cuenta de lo necesario que es este ejercicio de reflexión, de análisis, de investigación, de aporte desde las distintas áreas del conocimiento en donde hemos tenido la posibilidad de llevar a la práctica la mediación. Escuchándoles a cada uno de ustedes, he tenido la posibilidad de aprender más de lo que están realizando en cada uno de sus países, y si me permiten, pues comentarles que en el caso de México pasan situaciones muy similares como las que nos han aportado anteriormente. En México, desde hace varias décadas se ha estado aplicando la mediación y se ha incorporado en los sistemas de justicia. Al tener una conformación en 32 entidades federativas, resulta que cada entidad federativa pues tiene esta posibilidad de publicar sus propias normas y tener esta vigencia por cada una de las materias que así se consideraron. Entonces, fíjense qué interesante es esta pregunta que hace Alejandro, porque resulta que mientras en algunas entidades federativas queda abierta la posibilidad de que quienes desempeñen la función de ser mediadoras o mediadores puede ser cualquier carrera que sea afín a la función, en algunas otras entidades federativas sí se estableció que tenía que ser exclusivamente quienes desempeñaran o que tuvieran el título de la licenciatura en Derecho. Eso efectivamente representó un punto de contraste y de situaciones importantes que verificar, que en su momento llegaron a la materia penal en México, dada la diversidad que había de las materias de leyes en las materias civil, familiar, mercantil. Se tuvo que generar una propuesta que fuese aplicable para todo el país, y hay una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal que incorpora la mediación, y en este caso se establece dentro de los requisitos para ser persona facilitadora que puede ser cualquier persona que posea una licenciatura que sea afín a la función que se va a realizar. No se hace una distinción entre si tiene que ser derecho, sociología, criminología, psicología o cualquiera otra. Esto es un tema muy interesante porque contrasta con las leyes que hay a nivel estatal en donde se hacía esta precisión. Y entonces empiezan a surgir estos puntos interesantes en las universidades, como igual tuve posibilidad de escuchar hace un momento, en donde en algunas de ellas pues se tuvo que empezar ya a modificar las currículas, las estructuras de las licenciaturas en Derecho sobre todo, en donde se ha incorporado como una materia, ¿sí? Mecanismos alternativos de solución de controversias, y ahí van incluyendo no solamente la mediación, sino también incluyen conciliación y algunos modelos restaurativos. Entonces, es totalmente necesario todo este ejercicio de analizar y de pensar verdaderamente conforme la pregunta que nos ha planteado Alejandro, y que podamos escuchar desde estos enfoques científicos, pues las opiniones de las personas sustentadas de acuerdo a criterios objetivos que nos puedan ir dando respuestas que son muy interesantes para ir construyendo un conocimiento científico. Acá lo que se ha generado entonces es que algunas entidades federativas ya dentro de su oferta académica están ofreciendo las licenciaturas en resolución de conflictos, ¿sí? Mientras otras siguen con los modelos de las licenciaturas en Derecho, donde se van incorporando este tipo de materias. Y para poder ser facilitador o facilitadora, tomando en consideración lo que ya igual también han compartido otras personas que me han antecedido, es bien interesante también verificar que aquí en México, pues, solamente en la materia penal se ha establecido un proceso de certificación a nivel nacional que incluye a todas las personas que están en el ámbito público, es decir, que están desde fiscalías, tribunales y todo lo que son los poderes judiciales. Y por otro lado, sí, cada entidad federativa, al seguir teniendo sus leyes en materia civil, familiar, mercantil, tienen establecidos sus propios modelos de certificación con los requisitos que han ido estableciendo, y ha sido un tema muy complejo.
complejo, verdaderamente que sí, sumamente complejo, porque en tanto, por ejemplo, yo ejemplifico, sí, estoy en el estado de Tabasco, en donde no existe un proceso de mediación privada reconocido en la legislación, me puedo ir a Nuevo León y allá sí me puedo certificar como mediadora privada con los requisitos que establece la ley de Nuevo León, donde podrá pedir ciertas características profesionales, y si me voy al estado de, ¿qué les gusta?, de Yucatán, tiene otra diversidad y sus propias complejidades cada entidad federativa. De tal manera que hacer estos ejercicios de investigación científica pues ayudan mucho también en la toma de decisiones, ¿no? Para poder comprender por qué se está haciendo de una forma determinada en un lugar de acuerdo a su contexto y a sus propios aprendizajes. También nos ayuda mucho a mirar los valores que se están representando o que se están impulsando desde el propio sistema de justicia que cada entidad federativa puede estar llevando a la práctica. Entonces, la pregunta se me hace necesaria desde un enfoque científico, además se me hace totalmente pertinente, sí, porque nos va a dar mucha información que va a ser de mucha utilidad para abrir otras puertas más y seguir investigando y seguir proponiendo nuevos temas. Y pues yo me siento muy contenta de poder estar aquí, porque vistas todas estas complejidades en donde verdaderamente que se arman unos debates interesantes al decir, bueno, es que en esta ley dice que solo licenciados en Derecho, sí, pero esta otra ley dice que puede ser a cualquier profesión que sea afín a la función que se va a realizar. Lo que sucede igual tomando en consideración esas diversidades y que solo son pocas las entidades federativas que tienen esta licenciatura en resolución de conflictos aquí en el modelo penal, que es en donde sí está establecida esta certificación a nivel nacional en el ámbito público, lo que establece la legislación es que las personas deberán ser evaluados en un proceso que también denominamos certificación, y esa certificación contiene el número de horas adicionales a la licenciatura que ya la persona tenga para que a partir de un proceso teórico práctico puedan desempeñar la función. Además de eso, en México se requiere que esa certificación sea renovada cada 3 años, y entonces las personas tienen que pasar igual de nueva cuenta por un proceso de preparación donde se señala que son 100 horas adicionales de formación teórico-práctica para que puedan continuar con su proceso de recertificación. Y también estamos, como en este caso, lo que nos comentaba la compañera Ingrid, el ejemplo que nos proporcionaba en Costa Rica, también estamos en este proceso de la reforma laboral. Estamos ya a punto de iniciar próximos meses, y esto ha generado que el modelo que se ha estado utilizando en la materia penal, que es a nivel nacional, de ahí se puedan tomar ciertas bases que se van a ir replicando al resto de las entidades federativas. Entonces, la pregunta es totalmente necesaria porque acá estamos en ese proceso de visualizar cuál es el aporte que se hace desde el derecho, pero también el aporte que se puede hacer desde otras áreas del conocimiento. Y muchas gracias por todo lo que va a seguir surgiendo a partir de este ejercicio de investigación que es sumamente necesario. Para mí un honor estar con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Narda. Bueno, sí, desafiante todo lo que has contado, muchísimo trabajo por delante. Quiero dar la bienvenida a Florencia Pasiuco, se ha incorporado a la sala, entiendo que Florencia también es parte de las personas interesadas en, bueno, inscribirse en el concurso. Y Florencia, te pongo en contexto, hemos terminado la presentación de todos los evaluadores y la puesta en contexto de la pregunta disparadora de la investigación. Si están de acuerdo, vamos a darle voz a los participantes, a María San Martín, si quiere, bueno, exponer por qué o explayar su interés en participar, y si tiene alguna pregunta para alguno de los evaluadores, o bien alguna pregunta en lo que respecta al trabajo a presentar. María, vos estás muteada por vos misma, si querés desmutearte, adelante. Hola, sí, buen día, gracias por darme la palabra. En realidad, yo colaboro con el doctor Juan Luce en las comisiones de métodos alternativos de abordaje de conflicto en la UBA,
y en otras universidades, y hoy me comentó que iba a participar de esta presentación, por lo cual me interesé. Recién me acerco a la temática, que me interesa mucho, así que iba a ingresar en la publicación de Facebook para obtener más detalles y, bueno, seguir adelante con una propuesta. Por el momento no tengo mucha información ni siquiera de la modalidad, así que voy a tener que primero informarme para después poder dar una opinión. Gracias. No, por favor, María, al contrario. Bien, en segundo lugar, sí, levantamos la mano acá, Alejandro. Si querés desmutearte, estás muteado por vos mismo. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Hola. Sí, sí. Hablo en voz baja porque estoy en un ambiente laboral, en mi trabajo, entonces no puedo levantar un poco la voz. Les pido disculpas por eso. Aquí Pero oímos también. es un placer escucharlos a todos, me llevo muchas cosas. Y esta pregunta me hizo reflexionar, como por mi profesión de base, que soy abogado y además soy mediador, y también soy mediador comunitario acá en la ciudad de Santa Fe. Y a raíz de eso, y además soy miembro y representante en Argentina de una asociación internacional que es de Alterkirchen, en Alemania. Y en esa localidad, mediador puede ser cualquiera, no es necesario tener una formación, ser abogado o no. Lo importante es la formación de mediador y a partir de ahí ejercer la profesión. Y dada esa profesión es un modelo que se llama mediación integrada. Y yo en el trabajo, a raíz de eso, me gustó esa pregunta para desarrollar esta problemática, si la mediación es exclusiva de los abogados o no. Eso es lo que puedo decir al respecto, y gracias por esto. Al contrario, gracias a ustedes por participar y estar atentos y el esfuerzo que están haciendo en el contexto donde están ahora. Bien, en último lugar entonces, Florencia Paciuco, que acaba de incorporarse. Si tenés alguna pregunta o algo que necesites que podamos abordarte para tu trabajo, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy sin cámara, voy a pedir disculpas, pero no, estuve escuchando un poco a los expositores. Yo recién me incorporo, así que bueno, voy a mantenerme en contacto para ver cómo poder avanzar sobre esto que me interesa. Yo soy abogada, soy mediadora prejudicial en mi país, en Argentina, y actualmente curso el profesorado de Ciencias Jurídicas. Así que bueno, para mí la mediación es una disciplina muy interesante a la cual, bueno, le tengo no solamente muchísimo cariño, sino que confío plenamente en el proceso. Así que, bueno, les agradezco el espacio y seguimos en contacto. De acuerdo, cómo no. Luego todo este conversatorio ha quedado grabado, así que después daremos acceso al video para que puedas ver todo lo que sucedió en esta reunión. Bueno, a partir de ahora entonces, manos a la obra. No, por favor. Manos a la obra para comenzar las escrituras, y si alguien quiere cerrar, Ale. ¿Puedo hablar un segundito? Sí, claro. Solamente decirles que debemos leer bien la pregunta, ¿verdad? Que ha costado hacerla. La pregunta del trabajo es: ¿debe ser la mediación judicial, prejudicial o intrajudicial un ámbito exclusivo para los profesionales del derecho? Es decir, se tuvo mucho cuidado en no hablar de abogados,
¿vale? Tampoco para que se sientan atacados ni excluidos, que la exclusión es un fenómeno terrible para el ser humano, ¿verdad? Se trata de no problematizar, sino intentar ver qué estamos viviendo, a quién le atañe y cómo se puede utilizar todos los conocimientos que sabemos para saber por qué la mediación en ese ámbito debe o no ser llevada por profesionales juristas. Yo lo que veo es que quizá haya que reflexionar sobre el legislador se equivoca cuando nos estaba explicando, la señora Bernal nos estaba explicando que en sus distritos cada uno legisla de una manera, ¿es porque se equivocan o es porque cada uno piensa de una manera? ¿Por qué ha pensado cada uno de una manera? ¿Qué intereses hay o qué necesidades hay para que se vea que haya otros ámbitos que tienen que entrar en la mediación judicial, intrajudicial o prejudicial? ¿Qué intereses tiene el ciudadano en que, por ejemplo, los acuerdos sean acordes con el derecho de cada... si es que existe esa necesidad? Si es que existe necesidad de que en esos ámbitos entren otros profesionales con habilidades psicosociales, además de habilidades jurídicas. Yo creo que es más bien un proceso de reflexión, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que la palabra abogado no se pone en la pregunta. No sé si estás de acuerdo, Alejandro, que es tuya la idea, pero yo la veo así. Tú dinos. Yo cuando toque quería también dar una opinión sobre esto que está diciendo Rocío, cuando sea pertinente. Sí, adelante. Bueno, yo quiero contar una pequeña anécdota que me sucedió hace bastantes años ya para atrás, dando un curso para un agente de Suiza. Y había ya un italiano donde yo le preguntaba, digo, bueno, ¿tú qué eres profesionalmente? Y me dijo, mediador. Pero yo insistí. Digo, bueno, pero bien, mediador, sí, pero ¿qué más? Dice, mediador. ¿A qué te dedicas? A la mediación. Caramba, digo, pero tú antes de eso, ¿qué hacías? Dice, tú me estás preguntando por mi cultura profesional de origen. Es decir, llega un momento donde ser abogado o no deja de ser importante, porque lo importante es el dominio posterior, aunque sin duda las raíces de cada cual son distintas. Por lo tanto, en mediación se entra por distintas puertas, lo que estoy seguro es que nunca se sale, dijéramos. Primera cuestión. La segunda cuestión que quería, dijéramos, apuntar así brevísimamente, es que al relacionarlo con la justicia, aquí, sobre todo aquí en España, se pensaba mucho que el acceso a la justicia se relacionaba mucho con el acceso al tribunal. Hoy hay una tendencia que es minoritaria aún, pero que creo que se tiene que potenciar, sobre todo en otros países y más en Latinoamérica, que el acceso a la justicia se ve como el acceso a los medios apropiados para resolver conflictos. Y eso me parece más importante. Y luego me parece que ha sido Luce que ha sacado una palabra importante, que es la obviedad. Esto es obvio, aquello no es obvio y tal. Y cuando hablamos de estos temas, todo el mundo tiene, o todo el mundo, o mayoritariamente, o muchas personas, acostumbran a tener una posición ya formada. Y como se ha dicho muy bien aquí, entrar en procesos de reflexión más amplios, quizá habría que pensar que la pregunta disparadora, que está muy bien formulada, pudiera dársele un campo de interpretación más amplio para que de alguna forma sean más ricas las aportaciones. Porque si no, nos podríamos encontrar, y ahí está una cuestión, que el número de participantes que hagan un esfuerzo mental, si se quieren ajustar excesivamente o exclusivamente o muy concretamente solo a la pregunta para rellenar 8 o 10 páginas, etcétera, pues piensen que van a decir muchas obviedades, etcétera. Yo no sé si se podrían dar unas, vamos a llamarle, instrucciones aclaratorias, por ponerle un nombre, si es que y si es oportuno, desde luego, para decir de alguna manera, bueno,
Se trata de iniciar una reflexión sobre el rol del derecho en todo esto y partimos de una pregunta de base, pero usted, de alguna manera, se puede explayar un poquito más, ¿no? Para mejorar la calidad y la cantidad de aportaciones, ¿no? Es decir, el debate es importante, pero puede estar muy cerrado y puede acabar con poca participación y encima enfrentamiento si no se reconduce de alguna manera. Este es mi punto de vista modestísimo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Alguno de los participantes? Muy bien, desmuteate. Adelante, Lisandro, creo que es tu nombre, ¿verdad? Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Lisandro Genero. Estamos trabajando juntos con Alejandro en la ciudad de Santa Fe. Nos conocemos con Narda, con Juan, del FIMEP, del Foro Internacional de Mediadores Profesionales. Seguro hemos compartido recientemente congresos como el Congreso Internacional Americano de Mediación, Negociación, que se hizo por medio de las redes, que bueno, que hace pronto se desempeñó excelentemente. Soy mediador de profesión o de cultura de origen, como decía recién Joseph, abogado, con especialización en mediación penal, comunitaria y en derecho administrativo. Me encuentro, como comentó María, como comentó Florencia, interesado en participar. La temática que me parece de interés compartir es la posición que tienen referentes territoriales, preferentemente mujeres, en la posición que toman frente a una situación que tienen que atravesar en la resolución de los conflictos que viven en el barrio, en la ciudad donde viven, ¿no? Es decir, el liderazgo y la participación ciudadana que tienen las mujeres en la resolución de los conflictos vecinales. Y con esto retomo la pregunta de origen, a la pregunta si para las situaciones de mediaciones judiciales, prejudiciales, es necesario una formación en derecho, y da a debate, da a preguntarse, ¿no? El acceso a justicia, como bien comentaba Joseph recién, y es la instancia de la mediación una forma de participación también y de revalorar los derechos que tienen el colectivo de mujeres en la toma de decisiones, como comentaba Ingrid también, en las situaciones que atraviesan a diario, en la localidad, en el barrio, donde se relacionan con un otro, se relaciona con en sociedad, más en los tiempos que vivimos, donde hay una revalorización de derechos, una equidad de derechos y un acceso a justicia en los distintos ámbitos donde se encuentra. Así que bueno, gustoso de participar, muy motivado, y bueno, ya me pondré a tono con los requisitos de forma para la presentación. Entiendo que la fecha de vencimiento es el 19 de octubre, así que no queda nada y para comenzar y elaborar un trabajo que bueno, que podamos compartir, y desde ya la posibilidad y bueno, agradecer el espacio. Muchas gracias, Lisandro. Así es, reconfirmamos la fecha para el 19 de octubre como fecha límite de entrega de los trabajos. Bien, ¿alguien más quiere sumarse con algún aporte? Bien, de ser así entonces, le doy la palabra a Alejandro para hacer el cierre y finalizar la reunión. Juan, sí, ahí te veo levantando la mano. Desmuteate. Sí, gracias. Muy cortito antes de que me escuchan. Sí, perfecto. Perfecto. Antes del cierre y tomando las palabras o la propuesta de Joseph. Me parece interesante, no digo de cambiar la pregunta, pero sí de ampliar la idea de la pregunta, tal vez
tiro como una idea posible para echar a rodar, como una fundamentación de la misma o algo, como un párrafo que la complete, siempre con una idea muy abierta para que se pueda tal vez entender un poco más. Creo que podría ser. Tal vez lo único que pienso es que ya estamos muy jugados con el tiempo, ¿no? Eso solo quería decir. Muchas gracias. Al contrario. Ale Paz, estás muteado por vos mismo. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los que han participado aquí de esta reunión virtual, que es el modo que tenemos hoy de poder reunirnos. Y estoy muy contento de llevar adelante este concurso, porque me parece que nos va a dar interesantes respuestas. En lo particular, algunas palabras he expresado dentro de lo que es la web. Podría ahora hacer un breve resumen. Eso lo pueden leer quienes quieran ingresar allí. También hago un llamado acá a todos los evaluadores por si quieren ingresar con trabajos dentro de la web, está la posibilidad de hacerlo. Y en cuanto a esta inquietud que me ha llegado, lo que quisiera decir que es que hay excelentes argumentos para decir que sí o para decir que no. Y que esto lo digo desde mi lugar, que también comparto profesión con algunos de ustedes, que soy abogado. En la ciudad de Buenos Aires la mediación ya tiene muchísimos años, o sea, ya tengo 30 años de abogado. Cuando hice la formación de mediador aquí en la ciudad de Buenos Aires, llevaba, no sé, unos 25 por ahí, o 24. Y claro, acá es un poco, sinceramente, en cuanto a esta pregunta, para mí estaba muy naturalizado que sean los abogados quienes ejerzan el rol de los mediadores prejudiciales. Bueno, intrajudicial es una fórmula que se usa más en España. Acá la intrajudicialidad estaría dada porque, bueno, a veces un juzgado puede llamar a una mediación, cosa que no es tan común. Y lo naturalizaba porque, bueno, sinceramente, como abogado, como la cita aquí es obligatoria, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros países, la cita de mediación. Ahora se está avanzando en Barcelona, vi ahí el otro día a Joseph con ese tema. Claro, como abogado asistís a muchísimas mediaciones, no sé, cientos de mediaciones, porque de alguna forma tenés que ir acompañando a un cliente, porque el patrocinio también es obligatorio. Y bueno, de alguna forma, para mí estaba naturalizado que sea así. Empecé a tener ciertas dudas viendo qué pasaba en otros países. Cuando terminé la formación básica aquí, me fui a España justamente con ese afán, digamos, de ver cómo se mediaba sin los abogados, donde tampoco es obligatorio ser abogado, a menos lo que decía la ley 5/12, allá en España, y la oportunidad de hacer mediaciones interjudiciales sin abogados, o sea, lo que me pareció al principio un poco extraño. Y creo que hay buenos argumentos, por eso les decía, para decir que sí o para decir que no, lo bueno es argumentar y producir investigación sobre este terreno. Me parece que es interesante, porque me parece que es algo muy central, saber cómo se limitan las áreas o cómo no se limitan las áreas de trabajo para los mediadores. Es decir, dadas que por supuesto existen mediadores aquí que no son abogados, pero claro, no tienen competencia para trabajar en el área de lo que es, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires sucede así. Entonces, bueno, se me abrió esa inquietud. En fin, me acerqué más que nada a la mediación a partir de, cada uno estuve hablando de su lugar de origen, como se le digo, soy abogado, pero aunque yo me acerqué más por el teatro, bueno, comparto la pasión ahí con el teatro con Jean Deluce, porque en ese momento había hecho una obra que justamente se llamó La Mediación,
esa obra de teatro que yo hice, en verdad, partía más que nada de una mirada bastante crítica sobre la actitud o la actuación del mediador, sobre todo porque en la particularidad de la ciudad de Buenos Aires, a diferencia, por ejemplo, de lo que es la provincia de Buenos Aires, hace muchísimos años el mediador puede ser elegido en forma privada, con lo cual en algún punto también se genera un cierto vínculo de clientelar, ¿no es cierto?, entre los abogados que eligen al mediador y los mediadores. Entonces surgen cosas que pueden ser interesantes, y a partir de ahí también tuve miradas, algunas críticas, obviamente mucha gente participó de la comicidad de lo que se proponía. Y bien, a partir de ahí nació mi pasión por la mediación, porque justamente pude ver, incluso en una obra de teatro, cómo se resolvían cuestiones, más allá incluso de la actuación del mediador, porque creo que la mediación tiene esa magia de que el encuentro de dos personas en conflicto, conflictuantes o mediados, como queramos llamarlos, aquí se dice requeridos, requirentes, pero en general es mejor llamar mediados, creo yo. Sucede esa magia que permite una posibilidad, al menos, de encuentro y eventual solución. Bueno, y me permití, digamos, hacer esta pregunta, más a mí, después compartirla sobre todo con Janme y con Daniel, que ahora no está, que también es evaluador, Daniel Martínez Zampa, para poder, digamos, darle una forma, porque creo que es necesario que sepamos y vayamos teniendo algunas definiciones más claras, y ya lo veo que es algo que a nivel de Hispanoamérica está evidentemente no del todo claro, cuál es nuestro ámbito de trabajo. Así que con esto sí voy cerrando. Si ustedes quieren agregar algo más, desde luego, por favor, agreguen. Algunos de ustedes, incluso a los evaluadores, los conocí por la virtualidad, algunos lo conozco, como Janme, bueno, Joseph, que tuve la gran dicha de ir a visitarte a Granollers y charlar contigo, a Narda, que compartí ahí congresos en España, bueno, Ingrid, estamos viendo hacer cosas juntos. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo desde aquí de Buenos Aires a todos, y gracias por participar de este encuentro. Muy bien, entonces, sí, Rocío, ¿querés tomar la palabra? Ah, ok. Bueno, entonces nos saludamos, sí, a todos, que tengan una excelente jornada, una excelente semana, y bueno, y manos a la obra. Adiós. 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 Un placer. Muchas gracias. Un placer. Adiós, un placer. Un placer. Que estén todos muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Vale.